totalmente diferente también, ¿no?, que voy a utilizar. Entonces, esa corrección, ¿no?, acá. Y Fiorella estaba en el parámetro para buscar, ¿no?, porque corresponde más o menos ese valor. Entonces, el valor en este caso, para encontrar el valor de z en tabla sería esto, ¿no? Entonces, también hagan ese ejercicio y bueno, podemos ir observando. El estudio piloto que decíamos, ¿no? El estudio piloto, bueno, es una población reducida que vamos a ir con nuestra encuesta piloto justamente para definir la varianza, ¿no?, para ver cuál es el comportamiento de la población. En ese sentido, vamos a utilizar este dato de la varianza para definir ya el tamaño de la muestra. Más adelante vamos a observarlos. Datos necesarios para obtener una muestra. ¿Qué datos necesitamos? Aquí un ejemplo nos dice, imagine un lote, por ejemplo, en este caso sería una evaluación de un aspecto. Imagine un lote de 100 pollos de 7 semanas, ¿no? ¿Cuántos pollos hay que pesar para tener una buena estimación del promedio? De 100 pollos, ¿cuántos tendría que pesar para tener su promedio dentro de la muestra? Si todos los pollos, en este caso, pesan 2 kilogramos, si todos pesan, o sea, aquí la variabilidad sería 0, ¿verdad? Porque no hay variabilidad entre una unidad a otra unidad, todos pesan 2 kilos. En ese caso, que agarraríamos uno sería suficiente, ¿verdad? Si el 90% de los pollos pesan 2 kilogramos y el 10% restante pesa 1.8, pues ya hay una variabilidad, ¿verdad? Ahí. Si todos los pollos tienen pesos diferentes, entonces hay una variabilidad mucho más amplia, ¿no? Hay un comportamiento, también vamos a decir, ¿no?, lo que decíamos, lo que veíamos ante una campana de Gauss, ¿no?, de mínimos y de máximos. Si hay 1000 pollos en el lote, todos con pesos diferentes, ¿cuántos hay que pesar antes de tener una buena estimación del promedio? Entonces, estos son algunos datos necesarios para obtener una muestra, ¿no?, y hay que considerar esta situación, ¿ya? Por ejemplo, queremos detectar una enfermedad, no sé, puede ser de personas también. En este caso, en el ejemplo plantea de un conjunto, de una población de ganado. ¿Cuántos animales deben muestrearse en este caso para determinar una enfermedad, ¿no? Si el 100% de la población, de la población, digamos, nos está diciendo de 150 vacas están infectadas. Entonces, si toditas están infectadas, no hay varianza, ¿no? Con que hagamos una muestra suficiente. Si el 10% de la población de 150, o sea, 15 vacas nomás están infectadas, si hay una variabilidad ahí. Si el 1%, la verdad es mucho más todavía. Si el 10% de la población de 1500 vacas están infectadas, hay, ¿no?, unas cuestionantes que nos están conduciendo de cómo podríamos analizar la muestra. De la misma forma, ¿no?, aquí tenemos 200 animales, pero acá nos está diciendo si el 99% de los animales están enfermos, 50 y el 1%. Unos datos. Entonces, como decíamos inicialmente, estos son los estadísticos, ¿no?, la simbología que nos permite hacer el análisis, ¿no?, de los datos de la muestra. ¿Ya? Muy diferentes a los parámetros, ¿no?, poblacionales. El nivel de confianza y bueno, el error son sumamente importantes, ¿no?, para definir la población muestra. El nivel de confianza, como nos dice acá, podemos utilizar diferentes, ¿no? Los más comunes son del 95 y del 99%. Acá, ¿qué nos dice? El 95%. Existe una probabilidad de 0.95 unidades, ¿no?, que un intervalo específico sí contenga la medida de la población. El promedio, como decíamos, el promedio que me dé de la muestra, por ejemplo, producción de la leche me ha dado 12 litros, entonces decíamos, estoy seguro en el 95% de que toda esa población
de 1000 familias tienen esa producción de 12 litros. Y tengo el 5% en este caso de que no sea así. Eso estamos analizando. De la misma forma aquí. Entonces, acá nos dice, hay una posibilidad entre 100 de que el intervalo no contenga la media de la población. Cuando evaluamos al 99%, solo hay una posibilidad, el 1%, prácticamente, de que ese promedio muestral no corresponda al promedio poblacional. Bueno, el cálculo de la muestra vamos a ver en dos tipos de variables. Esto hemos ido observando las variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? El número de muestras en variables cualitativas. Vamos a observar dos fórmulas. Aquí tenemos dos fórmulas que nos permiten obtener el dato, por ejemplo, de las poblaciones, en este caso, para variables cualitativas. Una población infinita, ¿no? O sea, una población que no conocemos. ¿Cuántos son? Desconocemos la población. Por eso en la fórmula tenemos, por ejemplo, la muestra, o sea, n, la muestra va a ser igual a z cuadrado por la probabilidad, ¿no?, de éxitos y de fracasos sobre el error. Esta fórmula me va a permitir definir básicamente la cantidad de muestra que voy a tener, ¿no? O sea, que tengo que evaluar dentro de una población. Pero estamos hablando de poblaciones infinitas, donde no conocemos. Pero también tenemos otra fórmula que nos permite evaluar, en este caso tener el tamaño muestral de una población finita. De una población finita estamos haciendo referencia que conocemos la cantidad total de esa población. Es como hace rato veíamos los ejemplos. Tenemos una granja, ¿no?, donde hay 200 cabezas de ganado. Queremos evaluar una enfermedad, ¿no? En ese caso ya conocemos la población. Solo queremos saber, en este caso, quiero muestrear de esos 200, quiero sacar una muestra para definir cuánto, o sea, cuál es el porcentaje de ganado que está con esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, ya tengo dos aproximaciones, dos posibilidades, ¿no?, dos metodologías aquí. Entonces, aquí está la descripción, ¿no?, de toda la simbología que representa. Bien, entonces vámonos al caso práctico 1. En este caso, vamos a utilizar acá la primera fórmula, ¿no? Esta fórmula estamos utilizando. Nos dice acá, no se conoce el número de la población que consume un determinado alimento, ¿no?, en una población, y se pretende realizar el cálculo del número de muestras, muestras a efectuar para evaluar la proporción. Van a disculpar, no está escrito correctamente. Muestras a efectuar para evaluar las proporciones de consumo con un nivel de confianza del 95%, ¿no?, y un error máximo permitido del 5%. Entonces, ahí es donde decíamos, mira, el valor Z estamos queriendo nosotros evaluar el 95%, y el valor de Z es 1.96, y este 1.96 viene de tablas, o también podemos obtener en Excel, ¿no?, a través de la distribución normal. ¿Okay? Entonces, y lo que les decía, ¿cuál es la probabilidad aquí? Es P y Q, ¿no?, donde estaba en la fórmula, P y Q. Entonces, estamos viendo ahí cuál es la probabilidad de que dentro de una población de cierta cantidad de personas, cuál es la probabilidad de que esa persona o esa familia sea tomada en cuenta. Entonces, en nuestro planteamiento estamos poniendo, ¿no?, en la mayoría de los datos al 50%. O sea, todos tienen la misma posibilidad de ser tomadas en cuenta. O sea, en este caso, ¿no?, 50% de que sí podemos tomarlo como muestra a una unidad, y 50% de que no podemos tomarle dentro de la muestra. Eso estamos asumiendo. En ese sentido, hacemos el planteamiento en la
expresión en matemática. Y bueno, tenemos aquí la n, que es la muestra. Este es el valor de z, ¿no? Que es elevado al cuadrado por las probabilidades de tomar en cuenta, ¿no? Dentro de la muestra, el 50%, pero en unidades, en este caso, ya no en porcentaje. Entonces, en ese sentido, abajo teníamos el ESOR, ¿no? 5%, 5 dividido entre 100, 0.05 al cuadrado. Entonces, de ahí me da la cantidad de familias, por ejemplo, si esto fuera de 5.000 familias dentro de un municipio, entonces quiero saber todos los indicadores económicos, ingresos familiares, datos productivos, por ejemplo, cuál es el nivel de participación de las mujeres, todo, ¿no? En ese sentido, me está pidiendo, bueno, me está arrojando un dato de que yo debería hacer una encuesta a 384 familias dentro de esa población. Es una población que básicamente, bueno, no conocemos, ¿no? No sabemos el dato de cuántos estamos hablando. Pero me está arrojando en este caso, caso 1, ¿ya? Que debo tomar una población de 348 familias, ¿no? A los cuales voy a realizar los diagnósticos, ¿no? Que sean necesarios. Entonces, ahí voy a obtener los datos de línea base. Caso 2, teníamos aquí para una población conocida. Igual vamos a trabajar al 95%. Entonces, un error del 5% también. Entonces, tenemos aquí la fórmula, la expresión matemática, y hacemos, ¿no? Reemplazamos. En este caso, sabemos que la población, en este caso, conocemos la población. La población total es 328 familias. Esto era un municipio, ¿no? La cantidad de familias que se dedicaban a una actividad, a la ganadería como tal. Entonces, se está queriendo definir el tamaño de muestra. ¿Cuántas familias de estos 328 voy a hacer la evaluación, ¿no? Hacer la encuesta, ¿no? Para determinar diferentes variables. Entonces, tomamos todos estos datos, nuestro nivel de confianza, el error y la probabilidad. Si en la probabilidad bajas, por ejemplo, o sea, la probabilidad de que tomemos en cuenta uno o una persona sea el 20%, el tamaño de la muestra va a reducir también de la misma forma. Entonces, vamos a reemplazar los datos en esta fórmula y nos da 177 familias. ¿Qué nos está diciendo acá? De este conjunto de la población conocida, para evaluar las variables económicas, sociales, productivas, ¿no? A este nivel de confianza del 95%, si quisiéramos tener, ¿no? La seguridad de que los datos, o sea, tienen que tengan el 95% de igualdad a los datos, a los parámetros poblacionales, entonces debería yo encuestar a 177 familias, ¿no? Evaluar el 177. Entonces ya no es como en algún momento decíamos, hay que mostrar el 5% de la población, ¿no? O el 10%, o el 20%. En este caso, por el nivel de confianza que nos planteamos y la probabilidad de tomar en cuenta una unidad familiar, ¿no? Que tenga la misma probabilidad, nos arroja 177 familias que deberían ser parte de nuestra población. Entonces, acá nomás ya podemos observar, por ejemplo, en comparación de la primera metodología que estábamos realizando, por ejemplo, la evaluación diagnóstico mediante el taller, 177 es casi el 50%, o sea, es incluso más, ¿no? El 50% de la población. En este caso, esto va a requerir logística. Una persona exclusiva que vaya a hacer los encuestos, de pronto varias personas, ¿verdad? Dependiendo en qué tiempo queremos tener. Si yo hago una encuesta, no sé, 10 personas por día, entonces esto es para 17 días, son 3 semanas que me voy a dedicar
hacer encuesta en esta población de 328 familias, ¿no? A menos que tengamos mayores habilidades y que podamos hacer mayor cantidad de encuestas. Entonces, tenemos que visitar 177 unidades familiares, vamos a llevar nuestra planilla de encuesta, vamos a llevar y mezclar y vamos a tener los datos respecto a los indicadores que estamos queriendo obtener, ¿no? Segundo, para número de muestra para variables cuantitativas. De la misma forma, tenemos aquí dos procedimientos, ¿no? O sea, para poblaciones infinitas, para poblaciones desconocidas y para poblaciones finitas. Entonces, en esto, cuando estamos evaluando una variable, ¿no? Queremos obtener variables cuantitativas, ahí es donde tenemos que sujetarnos. Bueno, tenemos que tener el estudio piloto, básicamente, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, datos, ¿no? Por ejemplo, de la varianza, ¿no? O la desviación estándar como tal. Entonces, sí o sí tenemos que tener el estudio piloto o tener alguna información, ¿no? De cuál es la variabilidad. Puede haber un estudio previo, un diagnóstico anterior. Agarramos esa varianza y con eso podemos nosotros también hacer los cálculos. Pero si no tuviéramos el nivel de varianza en las variables que estamos queriendo evaluar, entonces básicamente tenemos que hacer un estudio piloto que decíamos, agarramos 30 familias al azar distribuidas en la población, hacemos la encuesta, determinamos la varianza, cuánto es, y en función de eso definimos el tamaño de la muestra. Entonces, tenemos aquí dos procedimientos para poblaciones infinitas y finitas. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos en este caso, ¿no? El caso 1, vamos a leer. Nos pide determinar el tamaño de muestra para estimar el promedio de peso de destete de becerro. Un dato activo, ¿no? Becerros Holstein con una precisión, en este caso, de 5 kilogramos y una confiabilidad del 95%, donde Z es igual a 1.96 en un hato de 200 animales. La varianza se estimó ¿no? La varianza muestral, ¿no? De 600 kilogramos. Del estudio piloto, según realizados, agarraron una cierta cantidad de becerros y la varianza les ha dado 600 kilogramos. ¿No? El tamaño de muestra para la población infinita sería en este caso. Reemplazamos, ¿no? El valor de Z al cuadrado por, ¿no? La varianza. Si ustedes ven aquí, vemos como en este caso la desviación estándar al cuadrado, ¿verdad? Eso significa la varianza. Entonces, ¿no? Ya nos está dando aquí, ¿no? La desviación estándar al cuadrado, que es lo mismo que la varianza. Entonces, ya no necesitas elevar estos 600 kilogramos al cuadrado, puesto que la varianza ya es desviación estándar elevado al cuadrado, ¿verdad? En ese sentido, 100, ¿ya? Dividido entre el error, ¿no? En este caso, de 5. De 5 kilogramos al cuadrado. Entonces, en ese sentido, nos está dando la cantidad de unidades o de becerros que tenemos que pesar. Pero tenemos 200 animales. Para determinar el promedio del peso, quiero saber el promedio, peso de esa unidad, 32 becerros. De la misma forma, en poblaciones infinitas donde queremos evaluar no sé, cualquier otro variable, pero que sea cuantitativo, tenemos que utilizar el estudio piloto, definimos la varianza y en función de eso determinamos el tamaño muestral. Y como les decía, a ver, hagan un ejercicio, hagamos con estos mismos datos, pero con una varianza mínima. Vamos a poner nuestra varianza de 200. ¿Cuánto nos da el dato? Jóvenes, están con sus calculadoras algunos, celular en la mano siempre.
A ver, hagamos con la varianza de 200. ¿Cuánto sería nuestro tamaño de muestra? ¿Cuántos ganados tendríamos que tomar en cuenta como muestra? A ver, vamos, que no tiene una varianza de 200. ¿Ya lo tienen? ¿Hola? Y que nos sale de 30.7, redondeando sería 31 becerros. Exacto. Entonces, mira, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Estas fórmulas ustedes lo van a ir realizando, o sea, en diferentes, ¿no?, escenarios van a ir aplicando, dependiendo de los datos, de las variables que quieran evaluar. Entonces, con 200, y decíamos inicialmente, mientras más bajo sea nuestra varianza, la cantidad de muestras que nos va a arrojar va a ser mínima, ¿no? Y si la varianza es mucho más amplia dentro de una población, entonces nos va a pedir muchos más datos, ¿no? Para lo que la muestra siempre nos va a llevar a obtenernos la normalidad de datos, donde no haya mucha dispersión, ¿ok? Entonces, eso para el caso 1, donde estamos utilizando para una población que no conocemos, no sabemos cuántos son en realidad. Bueno, en este caso había, ¿no?, este rojo, 200 animales, pero sin embargo, en la fórmula estamos asumiendo de que no conocemos esa población, no conocemos. Vamos a ver más adelante, estos 200 va para el segundo caso. Entonces, en este caso no hemos utilizado la cantidad de animales, no, es como si no conociéramos, solo tenemos el dato del valor de Z, ¿no?, en función de la confiabilidad de los datos, más la varianza, que sería de un estudio piloto, y el error. Entonces, ahí nos pide 92 becerros que deberían ser pesados para saber su promedio. Entonces, de la misma forma, tendríamos que el procedimiento para determinar una población, va a ser encuestada, para determinar, por ejemplo, en este caso, los ingresos, ¿no? Los ingresos es un dato cuantitativo, ¿verdad?, ¿no?, para el caso de ingresos familiares. Pero inicialmente hay que tener la varianza. La desviación estándar podemos también convertirlo en varianza elevando al cuadrado, ¿verdad? Ok. Esto. Para la segunda fórmula es donde va a ir estos 200 animales. Entonces, es el mismo ejercicio, la misma varianza, pero conocemos la cantidad, ¿no? Ya conocemos la cantidad de 200. Entonces, si reemplazamos en la fórmula planteada, para este caso, bueno, pero para este procedimiento nos pide aquí el tamaño de la muestra de una población infinita. O sea, para reemplazar en este dato, tenemos que inicialmente realizar este procedimiento. Y tenemos el 92, ¿ve? Ese 92 viene acá, donde nos está diciendo n infinito, la muestra para una población infinita. Entonces, utilizamos este dato sobre la población que conocemos, los 200, ¿verdad? Resolvemos este ejercicio, ya, si ustedes lo resuelven, siguiendo otros pasos, nos va a dar el valor de la muestra. En este caso, cuando conocemos el tamaño muestral, tenemos, en este caso, 63 animales que deberíamos estar pesando, o sea, mucho más inferior según la fórmula anterior. Entonces, 63 estaríamos agarrando para poder hacer esa evaluación. Como decíamos, en ingresos familiares, es un dato cuantitativo, la tenencia de ganado es un dato cuantitativo, entonces utilizamos este procedimiento, ¿no? En la mayoría de los casos vamos a realizar, vamos a usar estas fórmulas de datos cuantitativos, porque trabajamos con datos productivos, ¿no?, y ingresos económicos. Entonces, ya nos da este valor, ¿ya? Es decir, se requieren 63 animales para estimar la media de los 200 becerros, ¿no?, a un
nivel de confianza del 95%. Entonces, vamos a tener la seguridad, bueno, de que el promedio de los becerros, o sea, habiendo medido a los 63, ese promedio corresponde a la media poblacional, o sea, representa en un 95% de seguridad a los 200 animales. ¿Ok? Bueno, ahí acaba nuestra... Hay otro ejercicio, quiero que lo hagan. Hay otra fórmula que he estado observando, por ejemplo, la ecuación de León Velarde y Quirós, ¿no? Esta es la representación, es la fórmula como tal, ¿no? Cada uno qué significa. En ese sentido, de la misma forma, ¿no? Acá hacemos un planteamiento, aquí tenemos aquí hay un error. Miren, datos antiguos de una finca afirman que el peso promedio de novillos de una finca es de 300 kilogramos, con una desviación estándar de 50 kilogramos. ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra si la diferencia que se espera es de 10% al promedio y adicionalmente se desea solo un error del 5%? Entonces, si nos fijamos, ya nos habla de la varianza, no nos habla de la desviación estándar, ¿no? Ahí hay un error. Entonces, ustedes háganlo. Nos dice aquí una varianza, una desviación estándar de 50 kilogramos. O sea, eso es la varianza que hay, bueno, de finca a finca en los novillos, ¿no? Los terneros, básicamente. No es tornero, ¿no? Toretes, básicamente. Los toretes. Hay una varianza de 50 kilos. Entonces, está bien, ¿no? Porque estamos elevando al cuadrado, 50 elevado al cuadrado, que ya sería la varianza. Ok. Entonces, el tamaño de muestra, según esta fórmula, serían 21, o 22 cabezas de ganado que debería yo estar pesando. Esto porque la varianza de pronto es mínima, ¿no? Y el nivel de error que se espera también es del 5%. O sea, mientras permitamos un nivel de error mucho más bajo, el tamaño de la muestra que nos van a pedir, bueno, que nos va a arrojar va a ser también grande. O sea, más estricto que queremos ser, el dato de la muestra también va a ir aumentando. Entonces, esto es básicamente el procedimiento que podríamos estar realizando. Tenemos estas dos fórmulas, ¿no? Para poblaciones desconocidas, para poblaciones conocidas. En un caso, bueno, ahí tenemos ejemplo. Para variables cuantitativas, hablábamos de ingresos familiares. Tenemos también para poblaciones desconocidas y para poblaciones conocidas, ¿no? Pero acá tiene la aplicación de los dos al mismo tiempo, ¿verdad? En función de eso determinamos la muestra. O si tenemos que ir a hacer unas encuestas sobre una determinada, una cantidad de variables, entonces agarramos estas fórmulas y determinamos el tamaño de la muestra. Ahora hay otros procedimientos, ¿no? Métodos de selección de la muestra. Aquí vamos a poder observar, o sea, aquí nos ha dado un dato, ¿no? Estas fórmulas nos han dado datos, 63. Vamos a asumir de que las 200 vacas están con sus aretes bien registrados. ¿Ok? Ahora, ¿cómo agarras los 63? O sea, de forma aleatoria, al azar. ¿Cómo sabes a cuál vas a pesar? ¿No? Entonces, en ese sentido hay procedimientos que nos van a ayudar y podemos utilizar el sistema probabilístico y no probabilístico, ¿no? El probabilístico siempre es el aleatorio simple, el aleatorio sistemático, estratificado, ¿no? Los conglomerados. Y el no probabilístico es por cotas, intencional, la bola de nieve, ¿no? O discrecional, o sea, a elección del evaluador. Esto es no probabilístico. ¿Y cuando decimos probabilístico? El probabilístico lo vamos a hacer de forma aleatoria y ese dato, ese promedio, esa desviación, los estadísticos que vayamos a evaluar representan a la población general.
Por eso decimos probabilístico. Hablamos de la probabilidad. Si estamos evaluando al 95%, vamos a decir, estos promedios obtenidos de la muestra, en un 95% corresponden a la población en general. Sin embargo, cuando hacemos el no probabilístico, esos promedios básicamente no representan, o sea, no podemos inferir, decimos, no podemos hacer inferencia en la población general. Por lo tanto, el no probabilístico no representa, los datos que tengamos, los promedios y demás, no representan a la población en general. Entonces, esa es la característica de la evaluación, ¿no? De las unidades muestrales. Entonces, ahí tenemos varios procedimientos, ustedes ya lo conocen. Bien, vamos a irnos al Excel. A ver, jóvenes, con esto vamos a terminar. Mira, aquí tengo, esto se los voy a mandar y quiero que ustedes también vayan practicando, ¿ya? Vayan practicando estas cualitativas, ¿no? Esta es la fórmula. Entonces, al 95%, esto era el valor de Z que obtenemos de la tabla. También podemos obtener simplemente acá en el Excel, ¿no? ¿Ya? Podemos obtener también en el Excel. Entonces, bueno, sin embargo, tenemos aquí el nivel de confianza, reemplazando todos los datos, y tenemos una población, por ejemplo, ¿no? El tamaño de la muestra para una población desconocida. 384, lo que teníamos también en la diapositiva. ¿Okay? Para poblaciones finitas, ¿no? Donde yo conozco, son N, por ejemplo, en este caso son 328 familias, ¿no? Dentro de una población. Entonces, igual, ¿no? Reemplazo en los datos y me da N, en este caso, a un 85%. Mira, al 85% de probabilidad, digamos, de confianza, ¿no? El valor de Z es mucho más mínimo, por lo tanto, ya en la N, la cantidad de muestra es 23, ¿no? Es mucho más mínimo. Reinaldo, ¿tenías alguna consulta? ¿Vamos? Sí, que la diapositiva está congelada. Sí. no han podido observarla. Ya, ok. Cero. Pantallas. Perfecto, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Ya, entonces aquí en el Excel, bueno, lo he insertado, ¿no? Lo que está en la diapositiva de forma automática, ¿no? Para que pueda procesar varios datos. Y decíamos, por ejemplo, aquí el nivel de tomar en cuenta, por ejemplo, la probabilidad de tomar en cuenta a un individuo en la muestra, ¿no? Del 50%. Si eso variaría, la cantidad de la muestra va a bajar, ¿no? O sea, aquí estamos dando la misma probabilidad de ser rechazado y ser tomado en cuenta dentro de la muestra, ¿no? La primera fórmula. Pero si eso cambiara, por ejemplo, aquí, 20% vamos a poner de probabilidad de ser tomada en cuenta en la muestra, y el 0.70, 80 va a ser, de que no sea tomada ¿no? Como parte de la muestra. Entonces la muestra va bajando. Mientras nuestra probabilidad de tomar en cuenta una persona o una unidad familiar, el tamaño de la muestra va a ir aumentando también, ¿no? Pero no vamos a nosotros utilizar el 50% de probabilidad de tomar en cuenta un individuo en la muestra, ¿no? Eso va a ser nuestro parámetro de evaluación siempre. Entonces aquí tenemos 0,5 y acá también 0,5. Ambos siempre tienen que sumar 1, ¿no? Por si acaso, 100% tienen que dar esta P y Q, ¿ya? Entonces ahí tenemos. Entonces al 95%, si hacemos el cálculo, lo que teníamos en la diapositiva, el valor de Z, ¿no? y hacemos la proyección en la tabla, nos va a dar 1.96, ¿no? O sea, aquí hemos podido obtener, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos hecho, la división, los 0.0250. Este valor es lo que buscamos en la tabla y nos va a dar 1.96. ¿No? Entonces, con esos datos tenemos esto.
Para poblaciones infinitas, variable cualitativa. Acá tenemos también la fórmula planteada para poblaciones finitas, donde conocemos, ¿no?, la población en general, total de la población. E y Q va a ser lo mismo, ¿no?, la misma probabilidad de ser tomada en cuenta y ser rechazada también, ¿no? Entonces, armando esta tablita de forma automática, entonces tenemos aquí la población, ¿no?, al 85. Al rato hacíamos una evaluación al 95, era, ¿verdad? El 95%. Pues aquí allá, acá es 95. Entonces, bueno, entonces el valor de Z, si vamos con este dato a buscar en la tabla, entonces va a ser 1.96 el valor de Z. En ese sentido, el tamaño de la muestra para esta población va a aumentar, ¿no? Donde, bueno, el tamaño de la muestra que nos va a pedir al 95% es 92 unidades familiares donde tenemos que encuestar, ¿no? De los 328 familias, tenemos que ir a hacer una evaluación de 42.6. Y lo que estamos haciendo acá, ¿por qué baja el nivel de error? ¿Por qué baja la muestra